Lo dejaste picando en el área. Bárbaro, bárbaro. Ahí está. Ajá. Yo ya les estuve explicando ahí. Trabajamos con los parámetros del circuito equivalente en vacío, así que yo ya les di algunas explicaciones ahí al respecto. Les hablé algo del ensayo vacío, así que vos le vas a completar ahora todo. O sea que van a entender perfectamente todo esto que hemos visto. Lo hemos visto desde el punto de vista de los ejercicios, pero ahora lo van a ver mejor desde el punto de vista de la práctica de laboratorio, cómo se hace el ensayo de vacío y cómo podemos determinar estos parámetros de forma experimental. ¿Estamos? Bueno, muy bien. Hasta ahora el martes que viene es feriado, el martes que viene. Es sí, es el otro. 25. Seguiremos entonces la otra semana, sería el 1 de junio. 1 de junio, ¿eh? Bueno, muy ya bien. estamos ahí prácticamente. Bueno, ¿Cómo? José, Profe, hasta luego. cuídate. Nos vemos, profe. Bueno, Nos vemos, profe. Cuídate. que anden lindo, Estamos chicos. viendo. Que anden bien. Hasta la próxima. Chao, Chao, David. José, nos vemos. Suerte, Nos que vemos, andes lindo. suerte. Te Gracias dejo, espérate igualmente. que te pongo como hospedado. Sí, Espérate sí. que me voy a ir y voy a... Sí. Ahí está. Vamos acá para el otro Voy lugar. a ir y listo. Los dejo sin clase. Ahí está. Chao, Muy bien, José, que nos anden vemos. bien. Hasta luego. Chao. Buenas tardes, chicas y chicos. ¿Cómo están? Quiero ver si están despiertos. Buenas tardes, profe. Franco Allende. Franco Allende, no te escucho. Franco Allende. Vera Esteban. Hola, profe, ¿cómo anda? Ajá, está despierto. Franco Sosa. Sí, profe, acá. Bien. Gallardo. Cric. Ahí vamos viendo quiénes están durmiendo, chicos. ¿Ah? Nicolás César. Hola, profe. Buenas Bien, tardes. vámonos nomás, Nicolás. A ver quién más. Marina Esteban. Sí, profe, acá. Bien, Marina. Entonces, el que está peleando es Franco Esteban como Allende, como siempre. Franco, despertate. Mayra Gutiérrez. Acá, profe. Bien, no estás dormida. No, Siempre no. me queda en el tintero 3 o 4 cuando finalizo la práctica. Bueno, hoy vamos a ver el ensayo de vacío de transformador, que justamente está referida a las prácticas que le dio el ingeniero Corbacho y también que le tiene que haber dado el ingeniero Fara. Bien, le voy a compartir pantalla para comenzar. A ver, ¿será esta? Bien, este trabajo práctico ya está subido en el aula abierta, en la parte de, digamos, trabajo práctico de laboratorio. Y al final, como ustedes ven, ya le he dejado los valores, todo el práctico para que ustedes los realicen, para que no tengan que molestarse en realizar cuentas, porque por ahí hay muchas dudas. Voy a ir para arriba para comenzar el práctico. ¿Me escuchan bien, chicos? Sí, profe, se escucha. Sí, Sí, profe. profe. Bien, voy a ir para arriba para compartir el... ¿Se ve ahí la pantalla? ¿Se ve la pantalla, chicos? Se ve el PowerPoint, pero con mucho zoom lo veo yo. Con mucho zoom, exacto. Eso Con quería mucho decir. zoom. Con mucho zoom. Entonces vamos a ver si lo podemos bajar. Pero se ve toda la, digamos, ¿ven toda la pantalla? ¿O no? Sí, eso sí. Se ve el PowerPoint. Digamos. Ah, bueno, sí, eso era lo que quería. Bueno, vamos a ver en qué consiste el trabajo práctico de hoy. Vamos a hacer ensayo de vacío de dos tipos de transformador. Un transformador monofásico, que es el que hemos ensayado en la clase anterior,
en el cual hemos sacado la relación de transformación, que es aproximadamente 1,88. Hemos sacado la resistencia interna del primario y del secundario. ¿Ustedes me pueden recordar los valores que hemos obtenido en cada uno de esos ensayos? ¿O todavía no? Hola. ¿Me escuchan, chicos? Sí, Sí, profe, profe, se escucha. Bueno, ¿qué les dije? Bueno, no importa. Después ustedes tienen que leer lo que hemos hecho en la práctica anterior, porque estas 3 prácticas que estamos haciendo de transformador están relacionadas y le va a permitir a usted determinar los parámetros para hacer el circuito equivalente de nuestro transformador. Bien, hemos sacado entonces la relación de transformación, la resistencia de los conductores del bobinado primario, del secundario, y hoy vamos a determinar, digamos, la parte en paralela de nuestro circuito equivalente, o sea, vamos a determinar X0 y R0. Vamos a ensayar 2 transformadores, uno que es monofásico y otro que es trifásico. Ustedes ya han visto qué son los transformadores, son máquinas eléctricas sin partes móviles que por inducción transforman energía eléctrica de determinado valor de tensión y corriente y a la misma frecuencia en otro valor de tensión e intensidad de corriente distinto, pero con la misma frecuencia. Depende para qué se ha utilizado nuestro transformador, lo podemos clasificar en transformadores de potencia, que son los que se utilizan para elevar la energía eléctrica o la potencia de la salida de los generadores de nuestras plantas de generación. Luego se transportan a través de líneas de alta tensión a los centros de rebaje, que se llaman. Acá tenemos centros de rebaje en Cruz de Piedra, que rebajan tensiones elevadas de 330 kilovolt, 500 kilovolt, y los rebajan a tensiones de 66 kilovolt, y de ahí lo envían a los centros de distribución, que son aquellas plantas de transformación como la que tienen ustedes ahí en la calle San Martín y Peltier, en la Casa de Gobierno, que rebajan la tensión de 132 o 66 kilovolt a 132 kilovolt, y ahí lo distribuyen hacia los distintos centros de consumo o barrios. Y tenemos otros transformadores, que son los pequeños, los que utilizamos nosotros, por ejemplo, para las fuentes de alimentación, para los equipos de electromedicina electrónicos, o también los transformadores de distribución, que son los que se utilizan en los barrios, digamos, en los edificios, digamos, en los hospitales. En el barrio ustedes van a ver en el transformador de distribución que la tensión de bajada del primario es 132 kilovolt y en el secundario tenemos 400 o 220 o 231 voltios, debido a que está en vacío. Si nosotros le ponemos carga, se le baja a 380 y a 220 voltios. Bueno, y depende de cómo esté el núcleo, si está en el aire, está refrigerado por aire, o puede estar sumergido digamos, en una cuba. Por ejemplo, acá tenemos un Profe, transformador. disculpe, Sí. en este momento está mostrando una diapositiva, Sí. porque no se ve nada, la verdad. En esta, en la Está anterior mostrando tampoco. otro PowerPoint, me parece. ¿Esa? ¿Se ve ahí? A No. ver. Es como que se ha quedado trabada Se ve la una de ventana del Power. maniobra, no sé qué, profe. No es lo que está Espera, hablando. a ver. Disculpen, vamos a ir para arriba porque yo estoy explicando. ¿Ahí se ve al principio? No, ¿No? me parece que se ha quedado congelada la ventana del Power.
Bueno, entonces voy a salir ¿y ahí? No. No. Tampoco. Bueno, voy a ver si lo puedo. Disculpen que acá está. ¿Ahí? Ahora sí. Ahí sí. Eh, ¿Se ve eso? A ver. ¿Ahí se ve? sí, Ahí se ve se el ve inicio de la la presentación. portada. Trabajo práctico número 6, transformador, ensayo vacío. Ajá, eso sí. Sí. Bien, bien, bien. Ahí vamos a empezar. Se me quedó ahora tildado a mí. Bueno. ¿Ahí ven la segunda? Sí, Sí, ahí sí. fundamento teórico. Ahí sí. Fundamento teórico. Bueno, eso es lo que estaba comentando, que ustedes no lo pudieron ver. Que habíamos llegado a que según dónde esté sumergido o refrigerado, digamos, las columnas del transformador, o sea, los arrollamientos, podemos refrigerarlo con aire o con algún aislante líquido o sólido. En caso de aislante líquido tenemos nosotros el aceite para transformador, o si es líquido tenemos las resinas epoxi. Acá tenemos un transformador de potencia. Fíjense, acá arriba en la parte izquierda superior tenemos el tanque de expansión. Este tanque de expansión está con aceite refrigerante. Y sirve justamente para que cuando el aceite, cuando se calienta por haber refrigerado a las bobinas del transformador, se dilata y se puede expandir el volumen del aceite en este tanque. Luego tenemos las baterías refrigerantes, que son estas baterías que están acá de color gris, que serían como paneles en el cual circula aceite, para que a través de convección el aceite baja, digamos, de la parte caliente del aceite está en la parte superior. A medida que se va enfriando va descendiendo el aceite más frío y se va produciendo la convección del aceite, enfriándose a través del aire estas baterías de refrigeración. Estas son baterías de refrigeración natural. Son varias, varias chapas por el cual circula el aceite que están en paralelo, comunicados con estos caños en la parte superior y en la parte inferior también. Todas esas chapas, esos recipientes que parecen un sanguchito en el cual la feta sería el aceite, se circularía por la parte interna entre dos chapas. Entonces, el líquido caliente viene por la parte superior y por convección va hacia la parte inferior y vuelve hacia la cuba. La cuba es este recipiente de color verde claro que está acá atrás, donde está inmerso. ¿Qué está inmerso ahí? Nuestro núcleo con los arrollamientos del transformador, que ya se lo voy a mostrar. Estos aislantes son los terminales del transformador de alta tensión, y lo que están atrás son los terminales de baja tensión. Tenemos las tres fases más un neutro. Del neutro, ahí lo conectamos a tierra en la misma, digamos, torre donde está, o base portatransformador donde está en el barrio. Además tiene relé buckles que sirve para cuando hay sismo. Cuando hay sismo lo que se sucede es que este relé buckle saca el transformador de servicio. ¿Cuáles son las bobinas que nosotros colocamos? Son estas. Fíjense, están formados por galletas, y a su vez está formado cada galleta por conductores
que son conductores, que son planchuelas, y pueden tener planchuelas en paralelo, 5, 6, 7 planchuelas en paralelo, y formando galletas. Eso depende de la potencia de nuestro transformador. Acá lo ven ustedes ya armado en las columnas, un transformador trifásico de potencia. Acá van a ver el núcleo de hierro, cómo está presentado y cómo se le va dando la forma circular, digamos, al núcleo, ¿no? Estos son prensanúcleos, son los que mantienen prensado a las chapas de hierro silicio en la parte superior e inferior. Y acá este es, digamos, cómo se va formando la bobina, ¿sí? A través de las tiras de, digamos, ya sea en paralelos, de planchuelas de cobre, de 4 o 5, y a su vez formando galletas. Estos que ustedes ven acá son separadores de madera que permiten separar, digamos, lo que es el presspan, que va a, digamos, a forrar a este núcleo, ¿sí? Para que la bobina no tenga contacto, y a su vez, ¿para qué? Para que circule aceite también a través de ello, ¿sí? Acá tenemos salidas de conmutación. Esta cantidad de cables son las salidas de conmutación que nos permiten a nosotros aumentar en más o menos 2,5 voltios la salida de nuestro transformador a través de una llave de conmutación. Bueno, acá tenemos la forma en que se conecta el primario y el secundario. Ustedes ven estrella, triángulo, o sea, triángulo, estrella, puede ser D y 11. Estos son la conexión del primario, el secundario, y el 11 es, digamos, el ángulo de desfasaje de la tensión homóloga del primario con respecto al secundario. Transformador monofásico, ¿cómo se representa? Primario y el secundario. Y bueno, vamos a los fundamentos teóricos. En este caso, nuestro transformador trifásico, nosotros lo que podemos ver o ensayar son transformadores de distribución, que son los que nosotros encontramos en los grandes edificios, en las industrias, en los hospitales. Y digamos, la alimentación primaria es de 13,2 kilovoltios, y ustedes lo van a ver en los postes de cemento, y que los conductores son medianamente finos y son 3, y que bajan a nuestro transformador. Y el secundario de 400, 231 son los que nos van a alimentar al barrio, la industria, al hospital, etc. Y la potencia va desde 25 hasta 1000 kVA. Bien, y estas son, digamos, lo que les decía yo, las salidas de conmutación, que puede ser de 2 más 2,5% escalonado hasta llegar a un 5 más o a un 5 menos, como máximo y como mínimo. Bien, estos transformadores paralelos no lo vamos a ver, y vamos directamente a nuestro ensayo. Todos los ensayos de los transformadores se basan en las normas IRA, en este caso es la 2106. ¿Y en qué consiste este ensayo? En el cual nosotros, el transformador, este es un transformador monofásico, ¿sí? En el cual el secundario tiene carga. O sea, ¿qué valor de impedancia sería el que tiene el secundario si no tiene carga? ¿Valor de impedancia cero o infinita? Hola. Hola. A ver, voy a hacer preguntas. Ruggeri. No me acuerdo, profe. Fijémonos, si acá fuera un valor de impedancia cero, estaría en cortocircuito, ¿sí o no? El secundario.
Sí. No tiene carga, o sea, estaría entonces sería impedancia cero. Si yo no tengo impedancia acá, sería de valor infinito. Entonces, equivale a decir que si está en vacío, o sea, que no tiene carga o que tiene una carga de valor infinito, es exactamente igual. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Sí, ¿Se profe. entiende? Quiero escuchar a todos. A ver, ¿a Sí, quién voy profe. a Sí, sí. encontrar durmiendo? A ver. Franco, Sosa, ¿qué opinas vos? Sí, profe. Sí, bueno, no Sí, se te me estés entiende. durmiendo, Franquito, porque voy a ir a tu casa, mira, te voy a agarrar de ahí, mira, con la changleta. No, acá estamos todavía. Bien, ¿en qué consiste? Sí. Dale nomás. ¿En qué consiste nuestro ensayo, chicos? Miren, acá uy, disculpen. Voy a sacar esto que me molesta. No sé si lo voy a colocar arriba. Ahí. Bien. Y esto ahí para arriba. Epa. ¿Qué pasó acá? Bien. Fíjense. Tengo acá un autotransformador, ¿sí? Lo habíamos visto la semana pasada. Este transformador, la entrada es de 220 voltios. Tiene un cursor que va a variar entre 0 voltios y un poco más de 220, que en nuestro caso llega hasta 230 voltios cuando está acá arriba. Cuando está acá en esta posición, este cursor, esta flechita está acá, tenemos 220. Cuando esta flechita está acá arriba, vamos a tener un poco más, 230 voltios aproximadamente. Y cuando esté esta flechita acá, tocando acá, vamos a tener 0 voltios. Entonces, va a variar nuestro autotransformador entre 0 y 230 voltios. ¿Eh? Bien, pero acá dice que la norma IRA se tiene que realizar este ensayo a tensión nominal, frecuencia nominal y tensión senoidal. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué voy a realizar yo? Voy a conectar nuestro transformador, lo voy a alimentar con 220 en el primario, voy a ir variando nuestro cursor hasta que nuestro voltímetro acuse, en este caso, 220 volts, porque esta es la tensión nominal de nuestro transformador que vimos en la clase anterior. Entonces, tensión nominal y senoidal y frecuencia nominal, o sea, de 50 Hz. ¿Y dónde se realiza? Todo esto es pregunta clavada de examen. Vayan anotando. Se realiza en el devanado de menor tensión. ¿Por qué se realiza en el devanado de menor tensión? Fíjense, si yo tuviera acá, en este caso los que ensayamos nosotros son transformadores digamos, de ensayos. Tenemos un transformador en el primario de 220 volts y del secundario de 110 voltios. O sea, es indistinto realizar la medida en el primario que en el secundario. Pero, ¿qué sucede en los transformadores de distribución trifásica? En el primario tenemos, en cada una de las bobinas, tenemos 13.200 voltios acá. Para obtener acá 380 voltios. Entonces, ¿qué sucede? ¿Tenemos instrumentos para conectarlo a los 13.200 voltios? ¿Sí o no? No, no tenemos instrumentos para realizarlo a 13.200 voltios. Y otro es por seguridad, porque para las personas que están realizando el ensayo con 13.200 voltios es muy peligroso y nosotros no tenemos acceso a los 13.200 voltios en cualquier lado. Entonces, ¿qué se hace? Se realiza el ensayo en el devanado de menor tensión. Ojo, ¿ah? En nuestro caso, como es 220, 110, es indistinto que si lo realizamos acá o acá, porque tenemos acceso a 220 volts en el laboratorio. ¿Por qué?
y aparte porque nuestros instrumentos tienen rango de funcionamiento, tensión nominal de 220 voltios, y no es peligroso para la manipulación. Por eso se realiza en el devanado de menor tensión. Eso es pregunta de examen. Bien, se disponen de instrumentos de clase 0,5. Recuerden que los de clase 0,5 son de laboratorio. Y las conexiones voltimétricas deben estar del lado del transformador de la parte de baja tensión, la parte del transformador donde está la bobina. Fíjense, el voltímetro tiene que estar en el bobinado del transformador de menor tensión. Bien, aplicamos un voltímetro, en este caso tenemos un batímetro con su correspondiente bobina amperométrica y voltimétrica. Recuerden que la bobina amperométrica va conectado en serie con nuestra carga, en este caso nuestra carga es el bobinado del lado de baja tensión. Tenemos la bobina voltimétrica que va conectado en paralelo con la carga, y acá tenemos un amperímetro. Pregunto a los que están despiertos, ¿para qué me sirve este amperímetro? Aparte de para medir intensidad de corriente, ¿qué me estaría indicando este amperímetro? Voy a hacer preguntas, vamos a ver a quién encontramos. A ver, Gallardo. Hundido. De Marchi. Hundido. Matías. La verdad que no sé, profe. No sé si me habló a mí, pero Sí, Matías Ochoa. ¿Sos vos? sí. Puede ser ¿Dónde para medir está Ochoa? puede ser para medir la corriente antes de que entre al batímetro. Perfecto. Muy acertado. Estimado alumno, muy inteligente de su parte. Felicitaciones. Este amperímetro que me está censando es la intensidad de corriente que va a pasar por la bobina amperométrica. Recuerden que la bobina amperométrica tiene una intensidad nominal en los batímetros. Si yo estoy haciendo un ensayo y esta intensidad es superior, la quemo a esta bobina. Entonces, para evitar que se queme, ¿qué tendría que colocar yo acá? Un transformador de intensidad, para reducir la intensidad de corriente y poderlo medir con el batímetro. Muy bien. Entonces, este amperímetro me está alcahueteando qué intensidad de corriente va a pasar por la bobina amperométrica y ver de que no vaya a ser mayor que la intensidad nominal que soporta. Supongamos que yo estoy haciendo el ensayo y la corriente que circula por acá sea mayor que la que me soporta en la bobina amperométrica, lo quemo al batímetro. Bien. Lo mismo pasa con el voltímetro. Para ver la tensión que voy a aplicarle acá a la bobina voltimétrica y aparte a la carga. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a ir variando el cursor, voy a ir aumentando ¿hasta cuándo? Hasta que el voltímetro me indique qué valor. El valor de la tensión nominal que está acá, lo que me indica la norma gira. Y ahí, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer la lectura del batímetro y la del amperímetro. Entonces, voy variando el autotransformador hasta que acá me indique 220 volts, leo la potencia del batímetro y la intensidad de corriente del amperímetro. ¿Qué corriente es la del amperímetro? Es la corriente de vacío. ¿Por qué es la corriente de vacío? Justamente porque acá no hay carga en el secundario. Y la potencia también se va a hacer la potencia de vacío. Ahora, este batímetro, ¿qué me está midiendo, chicos? Una pregunta inteligente que me la responde, ya está aprobado, digamos. Esta potencia que está acá. Este batímetro, esta es P0. ¿Qué valor tiene este P0? ¿Qué potencias tenemos? ¿Tenemos una corriente y cero? ¿Sí?
Sí. Respondan. Sí, Bueno, profe, sí, sí. acá circular por esta bobina, ¿qué produce por efecto Joule? Calentamiento. Entonces Calor. tenemos una pérdida por Se el calienta, cobre. profe. Muy bien. Y aparte, ¿qué me va a medir? Las pérdidas Ética. en el hierro. Aparte de la potencia que me consume acá el batímetro, que lo consideramos despreciable. Bien, entonces me va a permitir a mí medir la potencia debido al efecto Joule y a la histéresis magnética, a las pérdidas en el hierro, que se debe a qué? Las pérdidas en el hierro. Al calentamiento del hierro, ¿sí? Sí, Ese profe. calentamiento, ¿quién lo produce? Lo vieron recién en el ejercicio con el ingeniero Corbacho. Hola. Bien, se los cuento. Este batímetro me permite medir la potencia debido a las pérdidas en el cobre, que es I cuadrado, I0 cuadrado por R, que es la resistencia del bobinado que estamos, del lado que estamos de baja tensión, y aparte las pérdidas en el hierro. Las pérdidas en el hierro están dadas por dos factores, las pérdidas debido al ciclo de histéresis y las pérdidas debido a las corrientes de Foucault o las corrientes parásitas. Es las que se inducen en el núcleo debido a que el flujo es alterno. Y si el flujo es alterno y tenemos el núcleo que está dentro de que es conductor dentro de un flujo alterno, ¿qué va a pasar? Se va a producir corrientes parásitas o corrientes de Foucault. Esas corrientes de Foucault producen el calentamiento del núcleo, ¿sí? Y la otra son debido al ciclo de histéresis. El área encerrada por el ciclo de histéresis me da a mí las pérdidas en el hierro, debido al ciclo de histéresis. Entonces, este batímetro me mide entonces las pérdidas en el hierro más la pérdida en el cobre. Pero, ¿qué sucede con esta I? Esta I, como van a ver, es aproximadamente 0,6 amperes. Si yo lo multiplico al cuadrado, I cuadrado por R, es 0,6 al cuadrado, es un valor muy pequeño. Y por R, que habíamos sacado la semana pasada, que era 0,66, me acuerdo, es mucho más pequeño. Entonces, las pérdidas en el cobre se consideran despreciables frente a las pérdidas en el hierro. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ojo, eso es examen. Y bueno, y acá tengo la constante del instrumento. ¿Qué me indica a mí la constante del instrumento? ¿Cuánto mide cada rayita del batímetro? Que está dado por el alcance del amperímetro, por la del voltímetro, dividido el número de divisiones que tiene el aparato. Entonces me está indicando cuántos vatios vale cada línea, cada lineecita de mi instrumento. Bueno, espero que vamos bien hasta ahí. Bueno, en este caso, fíjense, la corriente que pasa por la bobina es la corriente de vacío, pero la corriente que mide el amperímetro es la corriente de vacío más la que pasa por el voltímetro más la que pasa por la bobina voltimétrica del batímetro. Entonces ahí hay que hacer una corrección de la corriente que va a pasar por la bobina de nuestro transformador, en el cual estamos ensayando. Entonces está ahí 0, lo tenemos que corregir. Bueno, este es el transformador monofásico que nosotros tenemos en el laboratorio. Esta es la parte de baja tensión. Y ahí conectamos, como ustedes ven, estos bornes, tanto el voltímetro como el batímetro y la tensión de alimentación. Bien, acá estamos las pérdidas en el hierro. Dijimos que es debido al ciclo de histéresis y a las corrientes parásitas o de Foucault. Para eliminar o hacerlo, no eliminar, digamos, para hacerlo reducido a lo más mínimo que nosotros tenemos que hacer.
este ciclo de histéresis, ¿cómo tiene que ser? ¿Ancho o angosto para reducir las pérdidas por histéresis? Angosto, ¿no? Lo más angosto posible, bien, y eso depende del material con el cual nosotros estemos utilizando. Entonces, para que esto se reduzca, sea lo más angosto posible, ¿cómo tiene que ser la fuerza coercitiva? La fuerza coercitiva es el valor del campo magnético, para lo cual la inducción se hace cero. ¿Es este valor o este valor? Tiene que ser lo más pequeño posible para que el ancho del ciclo de histéresis sea lo más angosto posible, para reducir las pérdidas por histéresis. Y por Foucault, fíjese acá, por Foucault, disculpen, por Foucault tenemos que cuando tenemos un conductor, en este caso un hierro, sometido a un campo magnético variable, vamos a tener corrientes parásitas que van a circular así. Y el núcleo fuera macizo, pero para reducir, digamos, las pérdidas por corriente de Foucault, lo que tenemos que hacer es colocar una impureza en el núcleo de este material, que es el silicio, y aparte tenemos que fetearlo como si fueran queso, ¿eh? Tenemos que laminarlo. ¿Para qué? Para aumentar la longitud del recorrido de la corriente, la sección y aparte la resistencia debido al silicio que nosotros les colocamos. Entonces, de esta manera se reduce las corrientes parásitas o de Foucault, o sea, reducimos el calentamiento de nuestro transformador. Bien, dijimos entonces que la corriente que pasa por la bobina es la que se mide en el amperímetro, menos la que pasa por la bobina voltimétrica del batímetro, menos la que pasa por el voltímetro. Entonces, si nosotros reemplazamos, tenemos que la que pasa por el batímetro va a ser la tensión U0, la que mide el voltímetro, porque está conectado en paralelo con nuestra bobina del transformador del lado ¿de qué lado era? ¿De alta o de baja? De baja. De baja tensión, bueno, muy bien. Menos la tensión dividido la resistencia del voltímetro. Siendo esa corrección, bueno, ya tenemos la corriente que va a pasar por nuestro bobinado. La resistencia de la bobina batimétrica y de la voltimétrica, ustedes lo van a tener en el ejercicio, en los datos que yo le doy al final de este práctico, y ya se lo he dejado para que ustedes lo copien, el ensayo del transformador en vacío, tanto monofásico como trifásico. Bien, con estos valores, con este ensayo, ¿qué pretendo yo determinar? X0 y R0, que son los parámetros que ustedes vieron recién con el ingeniero Corbacho, que son de la rama que está en paralelo en el transformador de nuestro circuito equivalente. Recuerden que la bobina X0 representa la parte magnética, magnetizante del núcleo, y R0 la parte que le produce el calor en el núcleo. Bien, entonces voy a terminar con este ensayo X0 y R0. Para esto voy a necesitar I0 y P0. Bueno, lo mismo con la potencia. La potencia aplicada a la bobina de nuestro transformador va a ser la del batímetro menos la potencia que consume el batímetro y la bobina voltimétrica del voltímetro. Reemplazamos y tenemos esta expresión. Y ahora, esto es importante. Vamos a determinar la relación porcentual de la corriente de vacío. O sea, ¿cuántas veces es menor la corriente de vacío con respecto a la nominal? En forma porcentual. Ustedes van a obtener aproximadamente un 6%, o sea que la corriente de vacío va a ser un valor muy, muy pequeño comparado a la corriente nominal. Recuerden que la corriente de vacío va a ser la que circula por la bobina de mi transformador cuando el secundario está en vacío. Pero esta corriente no es la que me mide el amperímetro, sino que le tengo que hacer las correcciones, estas correcciones.
Ojo al piojo, ¿no? Hay muchos que no están cursando, pero estos son preguntas de examen. Tanto en la parte de teoría como en la parte práctica o la parte de ejercicios, ¿no? Bueno, nuestro ensayo es determinar la corriente de vacío porcentual, que es esta que nosotros determinamos acá. Esta la calculamos, ¿cómo la calculamos? La calculamos a través de acá. ¿Mm? Y la corriente nominal es 13,6 amperes, que la determinamos ¿en dónde? En el ejercicio anterior, en el trabajo práctico número 5. Ustedes van viendo cómo están relacionados cada uno de los trabajos prácticos, ¿no? Y después, ¿qué tenemos que determinar? Los parámetros, digamos, del circuito paralelo de mi circuito equivalente. ¿Ah? Esto creo que es la corriente histerética. O sea, esta corriente histerética es la que me produce a mí el calentamiento en el núcleo. Y esta corriente magnetizante es la que me produce la imantación en el núcleo. Son, digamos, parámetros que me sirven para, no existen físicamente esto. Estos parámetros me permiten a mí modelar de manera matemática lo que se produce físicamente a mí en el núcleo. Esta corriente histerética y magnetizante son a los fines matemáticos, para poder modelizar mi transformador en modelo matemático. Luego determinamos las pérdidas en el hierro y determinamos la conductancia subsectancia, o lo que es al revés. La conductancia sería la resistencia de la rama en paralelo, R0, y la subsectancia X0, la inversa de X0 en la rama en paralelo. Bien, de las pérdidas, teniendo en cuenta que la pérdida, la potencia que yo tengo aplicado a mi bobina, parte se transforma ¿en qué? Pérdida de hierro y parte en pérdidas en el cobre, porque no está conectado el secundario a ninguna carga. Entonces, si yo despejo la pérdida en el hierro, como I0 dijimos que es muy pequeño, que es aproximadamente de 0, van a ver ustedes que es 0,6, al 0,06 aproximadamente. Al cuadrado es un valor muy chico, por 0,6 es un valor muy chico, entonces esto se desprecia. No lo tenemos en cuenta. Entonces, ¿qué sucede? Que acá la potencia que medimos en el batímetro va a ser las pérdidas en el hierro. Bien, entonces de acá podemos sacar en este caso sería la conductancia, que es la inversa de digamos, la admitancia, que es la inversa de la impedancia, y podemos, disculpen, la conductancia, como la inversa de la resistencia, es U0 sobre I0, esto lo tenemos, lo podemos calcular, entonces podemos calcular R0 también, que es esto al revés. Lo mismo con la susceptancia, y fíjense, acá tengo la reactancia de la rama en paralelo, la que me produce a mí digamos, el campo magnético, o me va a producir a mí el campo magnético debido a la corriente magnetizante. Entonces, este X0 es equivalente a esto, y este R0 es equivalente a esto. Bien. ¿Cuál es el procedimiento que nosotros vamos a obtener? Tomamos lectura del amperímetro para determinar el valor de la corriente del primario y cero. Recuerden que había que tener en cuenta las correcciones. La de voltímetro no hay que tener en cuenta ninguna corrección porque es la tensión que está aplicada a la bobina de nuestro transformador. En cambio, I0 está dado por I', 0, que es la que mide el amperímetro, menos la corriente que se deriva por
la bobina voltimétrica del batímetro y la bobina voltimétrica. Hay que hacer el cálculo para esto. Del batímetro podemos obtener entonces el consumo en vacío del transformador, que van a ser las pérdidas en el hierro. Y acá, bueno, tenemos lo que le explicaba recién, la corriente en vacío porcentual, o sea, la corriente referida a la nominal, por 100. Y el coseno phi. Coseno phi en vacío. Entonces, con esto podemos determinar, entonces, P0 lo podemos determinar, U0 es la tensión que mide el voltímetro y 0 es la que nosotros tenemos que corregir. La potencia del, acá P0 es las pérdidas en el hierro. Y bueno, y después, fíjese, acá, debido al cómo sacamos la corriente histerética y magnetizante, teniendo en cuenta que la corriente a la cual ya nosotros le hemos corregido, que es I0, por el coseno de phi, que lo determinamos acá, es la potencia del batímetro, que me indica las pérdidas en el hierro, sobre la tensión que mide el voltímetro. Esto se mide, igual que acá la corriente magnetizante. Se puede determinar tanto por el seno de phi, por la corriente acá de vacío, la histerética coseno de phi, por la corriente de vacío, o por estos que son iguales. De las dos maneras. Fíjese, con esos parámetros, ¿qué determiné yo? Los parámetros en paralelo, R0 y X0. La corriente histerética y magnetizante. Y acá hay que tener en cuenta una cosa. Fíjese que I0, I0 forma un ángulo beta con respecto a phi o un ángulo alfa 0 con respecto a U. Entonces, esta corriente I0 lo podemos descomponer en una histerética y una magnetizante, que por eso nosotros aplicamos estas fórmulas trigonométricas. Esta fórmula trigonométrica ustedes la sacan de acá, del diagrama vectorial de mi transformador en vacío. Bien. Y obtuvimos R0, X0. Entonces ya tengo R0, X0, ya tengo la corriente histerética y magnetizante, la corriente en vacío, ya tengo esta parte de mi circuito equivalente, tengo R1, R2, sacado por el práctico anterior, y me faltaría que las reactancias debido al flujo de dispersión. Bueno, eso lo vamos a sacar en base a la práctica que viene, que es la de cortocircuito. Ensayo transformador en cortocircuito. Bien, con esos valores que hemos calculado, que yo se los he dado más abajo, ustedes van a llenar esta tablita para que ustedes tengan ya para ir graficando nuestro circuito equivalente de nuestro trafo. Bueno, y en el caso del transformador trifásico, este transformador trifásico, lo voy a ir más abajo, esto es el que tenemos en el laboratorio, que es una réplica a escala de los transformadores de distribución que hay en la calle, nada más que acá está refrigerado por aire. Tenemos galletas, formado por conductores, tenemos 3 columnas, acá tenemos la parte de baja tensión y la parte de alta tensión estaría de este lado. Entonces acá hacemos el ensayo. Tenemos un transformador ¿de qué tipo? Delta I, o sea, delta triángulo estrella. Estos triángulos estrella estarían, serían los transformadores que nosotros ubicamos en nuestro barrio. Y acá tenemos transformadores de intensidad, que es para disminuir seguramente la corriente que va a circular por la bobina amperométrica de los 2 batímetros. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar el ensayo utilizando el método de Aron. A ver, el método de Aron, que es desde los 2 batímetros. Bueno, ya me fui ya, disculpen. Acá está, el del método de Aron de los 2 batímetros. Entonces en el primario conectamos los 2 batímetros, en el secundario lo dejamos
en vacío y sacamos nosotros la constante de escala, que es la constante, o sea, el alcance de la bobina amperométrica más la del voltímetro, multiplicado por la constante de transformación de intensidad, porque recuerden que acá se va a reducir o aumentar para poder realizar la lectura. En caso de que la corriente sea muy grande, se reduce. Podemos conectar el transformador de intensidad de manera tal que se reduzca la intensidad de corriente. Y si es muy pequeña, ¿qué va a suceder? Acá no va a alcanzar a deflectar, en el batímetro no va a alcanzar a deflectar nuestra aguja. Entonces lo tenemos que utilizar como aumentador. Entonces de esa manera nosotros la intensidad de corriente pequeña que pasa por acá, lo vamos a amplificar para que pase por la bobina amperométrica de mi batímetro y así observar la deflexión de mi aguja. Bien, fíjese, acá tengo en el método Aaron habíamos visto la lectura de los dos batímetros, W2 y W1. ¿Cómo es la carga de un transformador? ¿Inductiva o poco inductiva? Hola. Se escucha, profe, pero yo no me acuerdo. ¿Alguien más que opine? Miren que esto, cuando se los tomen, les vamos a hacer preguntas. Esas son las preguntas que yo le hago a ustedes, son las preguntas que le van a realizar en el examen. Son preguntas sencillas, pero las tienen que saber. La carga de un transformador, ¿qué comportamiento tiene? ¿Muy inductivo o nada inductivo? Inductivo. Es inductivo, ¿ah? Bien. Y bueno, y el coseno phi, el ángulo phi es aproximadamente de 85 a 86 grados. O sea que ¿dónde va a estar? Entre 60 y 90, ¿sí? Dijimos, inductivo entre 60 y 90. Entonces, ¿qué sucede acá? El batímetro 1 me va a indicar en el sentido horario un determinado valor. ¿Y qué pasa con el batímetro 2? El batímetro 2 me va a indicar en sentido contrario, o sea que la aguja va a tender a girar hacia la izquierda. Y como el fondo de escala a la izquierda, o sea, el inicio de escala, el 0 está en la parte inferior de mi batímetro, lo que tengo que hacer para realizar la lectura es invertir la bobina amperométrica de mi batímetro y realizar la lectura, o sea, la aguja va a deflectar en el sentido horario. Entonces voy a poder realizar mi lectura, pero con la diferencia que la lectura del batímetro 1, este valor se lo voy a tener que restar al del batímetro 2. Solamente he hecho el intercambio de la bobina amperométrica invertidos, o sea, los cables que están en la bobina amperométrica, los invierto solamente con el fin de realizar la lectura, porque mi batímetro no tiene el 0 en el centro de la escala, sino lo tiene en la parte inferior izquierda. O sea, que si yo no hago no hago intercambio de esa conexión, la aguja va a deflectar en sentido antihorario, va a salir de la escala del batímetro y no voy a poder realizar la lectura. ¿Por qué? Porque no es un instrumento con 0 en el centro de escala, sino a inicio de escala. Por eso que tengo que invertir yo las conexiones de la bobina amperométrica para que cuando deflecte hacia la derecha me indique un valor, pero a ese valor lo tengo que cambiar de signo y sumárselo al del batímetro 1. Pregunta de examen. Bien, acá lo mismo. La potencia del transformador trifásico va a estar dado por la suma de los dos batímetros, la potencia reactiva por la diferencia de la lectura de los dos batímetros
multiplicado por la raíz de 3. Entonces puedo sacar el coseno de phi de mi transformador trifásico en vacío en base a la cociente entre Q y P. Reemplazo Q y P y voy a obtener digamos, el cociente entre raíz de 3 de W1 menos W2 sobre W1 más W2. Y la corriente histerética y magnetizante de este transformador va a estar dado por estas fórmulas, donde W0 va a ser esta P, medida por esta, con la potencia total W0, la tensión va a ser de 380 voltios, ya lo van a ver, y puedo calcular la corriente magnetizante también de mi transformador trifásico. Fíjese que Φ es el ángulo que me forma entre la tensión y el ángulo y la corriente I0. Y este sería los parámetros de mi transformador de la rama paralela. Lo mismo que se realiza para la parte monofásica, para la trifásica. Bien, y acá lo que les he dado son, digamos, el práctico, que ya está realizado. Fíjense, el voltímetro, la bobina voltimétrica del batímetro, cuánto mide la resistencia, la amperométrica, cuánto mide la resistencia, exactamente con los voltímetros, para que ustedes puedan determinar después el I0. Acá está, continúa las pérdidas en el hierro. ¿Cómo la calculan? Fíjense que la corriente en vacío porcentual es el 4,6% y el valor de la corriente histerética 0,3, el de la magnetizante 0,5, y acá obtenemos después R0 y X0 que podemos utilizarlo para realizar nuestro diagrama de circuito equivalente. O sea, I0 va a ser igual a 1 sobre R0, o sea que lo puedo sacar de acá, y G0 va a ser dado por 1 sobre X0, X0 lo puedo sacar, y acá la conductancia. La conductancia de acá, 1 sobre X0, esta es la susceptancia, conductancia y admitancia. Bueno, la inversa de cada uno de estos me va a terminar a mí entonces X0 y R0. X0 acá y R0 acá. La inversa. Y para el trifásico, fíjense. Ensayo vacío del trafo trifásico. Tengo las corrientes de cada una de las fases, las tensiones 382, los dos batímetros, fíjense, acá se fue para el sentido contrario. Entonces, yo considerando este símbolo, le tengo que restar a 260 vatios. ¿Qué hice acá? Invertí la conexión de la bobina amperométrica, me dio 180 vatios, pero lo tengo que colocar acá el signo menos porque en definitiva deflectó en sentido contrario, como yo le indicaba recién en el diagrama de potencia. Entonces, sumándolo algebraicamente, me da que las pérdidas en el hierro son 80 vatios en el transformador trifásico. Tengo la potencia aparente, el coseno phi, en vacío es muy, muy malo, por eso que nunca tiene que estar un transformador en vacío, siempre que tiene que estar en carga, porque el coseno de phi es malísimo. Y bueno, y tengo después la potencia reactiva. Entonces, potencia activa, aparente y reactiva, y el coseno phi, que como el transformador está en vacío, es lo peor que tenemos en coseno phi. Por eso que todos los transformadores tienen que estar bajo carga. Y tenemos las conclusiones del caso. Lo que tienen que hacer es enviarme esto, bien lindo, con su nombre de los integrantes de su grupo. Bien, preguntas, estimados alumnos. O sea, sería pasar todo esto en limpio. En que limpio, esté- no se lo estoy facilitando yo. Perfecto, perfecto. Ni un problema. Facilitando para que ustedes, en base a lo que yo les digo,
ustedes vayan teniendo en cuenta las preguntas que yo le hago a ustedes son las preguntas que se toman en el examen. Por eso que hay muchos que están durmiendo y yo no estaría tan cómodo, les aviso. ¿No es cierto, Franco Allende? Mira cómo me responde. ¿Ah? Estamos, profe, estamos. Sí, estamos ¿qué? Estamos dormidos. No, estamos acá, estamos. ¿Qué va a estar? No me meta el choco a mí. De Marchi, ¿está? Bueno, ¿qué entendiste? A ver, decime. ¿Qué entendiste de Marchi? ¿Qué parcial? Bueno, por lo menos has anotado lo que las preguntas que les he hecho, por lo menos ser inteligentes. De ir anotando y las respuestas que les voy dando. Profe, Sí, ordene. yo le quería preguntar para el parcial de los laboratorios, ¿qué entra? Todo lo que hemos visto hasta ahora. ¿Pero la parte práctica o la teórica igual? No, las teorías, laboratorio y de gabinete. Bueno, gracias. No hay por qué. Bueno, chicos, estoy a la espera de los prácticos que me deben y de La próxima clase vamos a ver el ensayo de cortocircuito. Ya con el ensayo de cortocircuito podemos modelar nuestro transformador. Ya hemos calculado la resistencia de los bobinados, hemos calculado la relación de transformación, hemos determinado los parámetros de la rama en paralelo, X0, R0, y la próxima vamos a terminar las impedancias de cortocircuito. Y con eso ustedes ya tienen para graficar nuestro modelo reducido de transformador. Listo, profe. ¿Preguntas, chicos? ¿Alguna pregunta, duda? Yo no, profe. Bien, no se olviden de enviar los prácticos, por favor. Bueno, profe, muchas Bueno, gracias. profe, Bueno. nos vemos. Perfecto. Yo voy a Adiós. ver quién se Chao, queda profe. dormido. Vamos. Chao, profe. Chao, chicos.